días, un gusto verlos a todos aquí. Sí, qué importantes son los avisos que se enviaron. El viernes tenemos esta gran oportunidad de estar. Es un tiempo con el Señor, como en el aviso ahí decía, tiempo con Dios. Es un tiempo especial, es un tiempo íntimo. Vamos a tener alabanza, oración. Vamos a estar en la presencia del Señor. El Señor va a estar atento ahí, a cada tópico que oremos, a cada cosa que oremos, a cada una de nuestras oraciones. Va a estar atento, muy atento. El viernes 1 es la vigilia. Comienza a las 8 en punto y termina a las 12 de la noche. Así que ahí en Los Laureles 26, 24, en la Quinta. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por todo lo que viene de ti, Señor. Te agradecemos, Señor. Porque todo lo que viene de ti es bueno, Señor. Y bueno en gran manera. Gracias por esta instancia de estar todos juntos, reunidos aquí. Todos dispuestos a este lugar, Señor, para estar juntos, para adorarte, para alabarte, para escuchar de ti, Señor. Y hoy vamos a escuchar lo que tú tengas preparado para hoy. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, el título de la prédica hoy es Mi identidad en Cristo. Este tema alguna vez lo hemos tocado, pero lo vamos a volver a tocar, que es muy relevante, muy importante, nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Dios nos da esta nueva identidad. Y esta identidad tiene propósito. Propósito. Primero, ¿qué entendemos por identidad? Identidad, aquí tengo unas definiciones del diccionario, dice aquello que percibimos y experimentamos ser, el yo que cada uno lleva dentro. Y otra definición, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. La identidad puede ser la identidad de una persona específica o identidad de una nación, por ejemplo. ¿Cuál es la identidad de este grupo de personas? En Cristo nuestra identidad es radicalmente distinta, es bien especial. En Cristo somos nueva criatura. Cuando nos convertimos, en el momento de nacer de nuevo, como dice la Escritura, en el momento de nuestra conversión, Dios comienza a hacer todo nuevo, todo, absolutamente todo. Todo comienza a cambiar. ¿A quién no le ha pasado que alguna vez, luego de convertirse a Cristo, las personas más cercanas, a veces la familia, los amigos cercanos, dicen algo distinto tienes, algo te pasa, algo tu semblante ya no es lo mismo, ya no tienes la misma mirada? Se nota cuando uno ha tomado esa decisión y el Señor comienza a trabajar, porque Él empieza a trabajar en el momento exacto de la conversión. Y solo quien nos creó tiene todo el derecho para moldear nuestra identidad. Él tiene todo el derecho para hacerlo. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Yo aquí recuerdo esa imagen como de un alfarero trabajando en su mesón con la greda. Él hace, por ejemplo, un jarro, una figura. Él tiene todo el derecho a cambiar la figura, a hacer otra, mejor. Así que igualmente, cuanto más el Señor,
quien nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios quiere que tengamos esa actitud moldeable, así como la greda es moldeable, se le puede dar forma, que nosotros tengamos esa actitud moldeable. Y es ahí cuando Él empieza a trabajar en nuestras vidas. Él quiere volver a esa identidad original. Quiere volvernos a que tengamos esa identidad original, tal como fuimos creados en el momento de nuestra creación. Si no hubiese sido por el pecado, esa imagen y semejanza no se habría trastocado en nosotros. Fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, pero por causa del pecado se trastocó, se pervirtió. Y ahora Dios quiere hacer todo nuevo, quiere volver a esa identidad original. Dios nos moldea. Dios moldea nuestra nueva identidad en Cristo. Y vamos a ver qué dice la palabra en Efesios 2, del versículo 8 al 10. Ahí está. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mi identidad en Cristo nos da propósito. ¿Y cuál es mi propósito? De esto que acabamos de leer, vamos a ver tres aspectos muy importantes que la palabra nos habla. Primero, por gracia somos salvos. En el versículo 8 y 9 dice eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos definido la gracia. ¿Se acuerdan lo que es gracia? Gracia es un regalo inmerecido, un regalo que no merecíamos, pero Él nos da. Eso es gracia. Estar aquí es por gracia. Cuando nacimos, trajimos algo, llegamos al mundo con algo, con alguna pertenencia, algo era nuestro. Claro que no. Llegamos desnudos, llegamos sin nada. Éramos y somos totalmente dependientes de la misericordia de Dios. La palabra que acabamos de leer enseña que somos salvos por gracia, salvos una vez que creímos en Jesucristo. Este mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes, muertos en delitos y pecados. Y ahí hace una descripción de cómo era nuestra condición antes. Era nuestra naturaleza. Muertos en vuestros delitos y pecados. Hacíamos nuestra voluntad de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, lo que el apóstol Pablo le llama la carne. Hacíamos nuestra voluntad. Es en esa condición, cuando creímos en Jesucristo, que Dios nos da vida, juntamente con Cristo. Es decir, Él nos resucita espiritualmente. Estábamos muertos, dice el versículo 1 que acabo de mencionar. Muertos significa separados de Dios. Pero dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos resucita, así como resucitó a su Hijo.
Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y la fe también es dada por gracia, porque el pasaje dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto, o sea, la gracia, no es de vosotros, no nos pertenece. También, dice, pues es don de Dios, también es dada por gracia la fe. La palabra nos dice que creamos en lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar y creyendo en su obra en la cruz somos salvos por la eternidad, una eternidad con Jesucristo. Nuestra salvación no es mérito nuestro, no es por nuestras obras o por nuestras buenas acciones. No somos salvos por eso. Somos salvos porque creímos en Jesucristo. Por ejemplo, Abraham le creyó a Dios. Él nunca había escuchado la voz de Dios, nunca, pero le creyó. Salió de Ur, cuando estaba en Ur, salió sin la certeza clara dónde iba a llegar. O sea, creyó en la dirección de Dios, en la guía de Dios, de este Dios misterioso, porque vivía en una sociedad idólatra, tenían muchos ídolos en Ur, pero él escucha la voz del Dios invisible y él le creyó. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Noé, años después, también le creyó a Dios cuando Dios le dijo que hiciera un arca porque iba a llover mucho. Le creyó, su fe era grande, porque hasta ese momento nunca había llovido en la tierra. Entonces, él podría haber dicho, nunca ha llovido, ¿cómo voy a hacer un arca? No es lógico, ¿no es cierto? No era lógico. Pero Dios generalmente hace cosas que no van de acuerdo con nuestra lógica. Pedro caminó sobre el agua, no es lógico caminar sobre el agua, pero Pedro creyó y pudo hacerlo. La fe está por sobre, muy por sobre nuestra lógica. Y todo aquello, Abraham, Noé, Pedro y muchos más, caminaron por fe. Fueron salvos por la fe puesta en Dios. Le creyeron y pusieron sus vidas en la mano de Dios. ¿Qué debemos hacer? Creer en la obra de la cruz. Cuando me refiero a la obra de la cruz, me refiero a lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Esa obra maravillosa, que gracias a esa obra, ¿sabían ustedes? Es por eso que estamos hoy aquí, gracias a lo que sucedió en esa cruz. Bueno, y este creer implica hacer, ya que la fe sin obra es muerta, No busquemos hacer obras para ser salvos. Es al revés. Una vez salvo, hago las obras que son fruto de mi nuevo corazón. ¿Se entiende? Primero, creo en la obra de Jesucristo en la cruz, me arrepiento, soy salvo, y luego, una vez salvo, hago esas obras de fe, como consecuencia de mi nueva naturaleza, como consecuencia del milagro de la salvación. Son obras de fe. Son obras de fe. Esas son las obras que el Señor le agrada, cuando son obras de fe. Tengamos siempre presente esta gran verdad. Estemos siempre conscientes que todo lo que somos y lo que tenemos es por gracia. No nos ha sido dado por Dios, por su gran misericordia, por el gran amor que Él tiene. Todo es por gracia.
Gracias por su gracia. Gracias por su gracia. Por esta gracia recibida. Gracias, Señor, porque esto, como les decían antes, que estemos aquí es gracia. Gracias por su gracia. Segundo aspecto importante que esta palabra que leímos al principio nos enseña, que somos hechura suya. En el versículo 10, en la primera parte dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hechura es la palabra griega poiema, que significa producto. Y creado es la palabra griega tiso, que significa fabricar, creador, crear, hacer. Hechura suya. Fuimos creados por Dios. O sea, somos el producto de su creación. A Dios le plació crearnos. Le agradó crearnos. El ser humano es la máxima creación. La máxima de toda la creación es el ser humano. Su creación máxima, más sublime. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta de eso? Ningún otro ser creado fue creado a su imagen y semejanza. Y esto nos debe llevar a reflexionar, nos debe llevar a meditarlo cuando estemos a solas con el Señor, cuando tengamos esos tiempos de intimidad. Señor, tú me creaste a tu imagen y semejanza. Qué grande, qué honor y qué responsabilidad. Hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. En Génesis 1:26 dice, en la primera parte dice, entonces Jesús dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está, en Génesis, pero lo pueden leer completo, Génesis 1:26. Dios al hombre le dio autoridad sobre todo ser creado. Y luego de esta afirmación que acabo de leer de Génesis 1:26, dice que Dios le dice a Adán y a Eva que señoreen. Y ahí le da una lista. Señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, que señoree. Él los puso en un lugar perfecto, en Edén. Ahí tenían todo al alcance. Todo. Y ese lugar, ¿saben dónde está? Está en lo que hoy es Irak. Ahí estaba el huerto de Edén. Ahí tenían toda la vegetación y todo animal para comer. Ahí tenían todo su sustento. Era un lugar óptimo que el Señor le había dado. Y Dios se agradó de todo lo que había hecho. Y Dios nos hizo a su hechura. Debemos responder a este privilegio. Es un privilegio que hayamos sido creados a su imagen y semejanza. Debemos responder a este privilegio de ser semejantes a Dios, de tener su imagen. Debemos dar testimonio. Hemos hablado del testimonio. Testimonio es que mi actuar, que mi conducta sea acorde a lo que yo creo. Es importante el buen testimonio en todo lugar, en toda circunstancia. Debemos dar el buen ejemplo, como hijo de Dios o como hija de Dios. Donde vayamos, donde estemos, porque somos embajadores de Cristo. Embajadores. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos? Que el nombre de Cristo sea conocido por todos. Qué gran responsabilidad haber sido hechura suya,
a su imagen y semejanza. Ahora, en Cristo nuestra identidad comienza a ser restaurada, comienza a ser hecha nueva. Andemos como lo que somos. Vayamos donde vayamos, seamos ese buen testimonio, siendo la imagen y semejanza de Cristo, porque fuimos creados a su imagen, hechura suya. Seamos moldeables, o sea, que el Señor pueda trabajar sin resistir en nada. A veces, cuando hay resistencia, bueno, así soy yo y nadie me va a cambiar. Esas son como las reacciones o las explicaciones. Bueno, esta es mi forma, así fui criado, así soy yo. Soy como soy nomás. ¿Han escuchado alguna vez esas frases? Entonces no quiero que nadie me cambie. Pero cuando el Señor nos quiere cambiar, bienvenido. Seamos moldeables. Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer conmigo. Y el tercer aspecto que nos enseña esta palabra de Efesios 2, hacer obras que son frutos de un corazón en Cristo. Hacer obras que son frutos de un corazón en Cristo. Esto sale en el versículo 10, en la segunda parte, cuando dice que somos hechura suya. Luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fuimos creados para hacer obras que son frutos de un corazón en Cristo. La persona que es salva va a dar frutos en Cristo, frutos de salvación. Va a buscar hacer la voluntad del Padre, porque esos frutos son los que al Padre le agradan. Esas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así dice la palabra. Buenas obras. Este es nuestro propósito cuando estamos en Cristo. Hacer esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Hacer lo que el Espíritu Santo me lleve a hacer. Hacer misericordia, a amar al prójimo, como Cristo lo hace. Santiago 2:26, el libro de Santiago es un libro muy práctico. Así que cuando tengan tiempo con el Señor, léanlo, habla de cosas muy prácticas. El libro de Santiago, vamos a ver, capítulo 2, versículo 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. En un versículo muy cortito hay una enseñanza bien clara, bien precisa, bien profunda. Él hace una comparación que un cuerpo que no tiene espíritu está muerto. Así también la fe sin obra también está muerta. Las obras exteriorizan lo que hay adentro, lo que hay en el interior de la persona. Mis obras, estas buenas obras, hablan de un corazón regenerado, de un corazón nuevo. Estas obras son el resultado de mi fe en Cristo, son consecuencias de mi fe en Cristo. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Las obras siempre deben ser el resultado de la fe que hay aquí dentro, de la fe que está dentro, que el Señor ha puesto. Son frutos. Hablemos palabra de vida, esos son frutos. Palabra de vida, nunca de muerte. Seamos con los otros, comportémonos
con nuestro prójimo como a mí me gustaría que fueran ellos conmigo. Esto no lo olvidemos nunca. El Señor lo enseñó. No hagamos a otros lo que no nos gustaría que hicieran conmigo. Esas son buenas obras que al Señor le agrada. Que mi conducta sean esas buenas obras. Demos esos frutos. Esos frutos son los que tienen que aflorar. Los que al Señor le agradan. Esos frutos son evidencias. Esos frutos evidencian lo que hay dentro. La fe no es teórica, es práctica, es acción. Una vez que mi corazón está en Cristo, deben evidenciarse estas buenas obras. No dejar la fe como una teoría nomás. La teoría hay que llevarla a la práctica. Así que debemos fluir en esa fe que el Señor nos da. Para finalizar, por el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, dándonos la fe para que creyendo en Jesucristo y su obra en la cruz, lo que Él hizo en la cruz, podamos ser salvos por la eternidad. Y en esa condición, viviendo ahora en Cristo, cumplamos con nuestro propósito, que es hacer las buenas obras que son del total agrado de Dios. Aquellas obras que Él preparó de antemano. Recordemos que la fe es activa, no pasiva. Hagamos esas buenas obras. Mi identidad en Cristo. Ahí puedes poner la última diapositiva. Mi identidad en Cristo me da propósito. Hacer las obras de Dios. Amén. Amén. Vamos a terminar alabando al Señor.